Buenos días, República Dominicana, buenos días, país. Esta es una nueva entrega de su programa Verdades al Aire. Como ya habíamos dicho, Verdades al Aire es un programa que nace con la fina intención precisamente de lanzar verdades al aire sobre temas nacionales en el ámbito político, económico, social o cualquiera de los temas que afecten a República Dominicana. Y nuestro objetivo es que nuestros invitados especiales también puedan lanzar sus verdades sobre esta situación. Hoy vamos primero a tocar un tema que tiene que ver con la verdad que afecta a la provincia de Pedernales. No siempre hablaré de la provincia de Pedernales, pero al tratarse de mi provincia voy a hablar en el día de hoy de forma breve sobre cómo el hambre, la miseria está afectando a mi comunidad. Pedernales está sumido en la pobreza, una pobreza extrema, y solamente es utilizado como caldo de cultivo en épocas electorales. Cada vez que los gobernantes quieren ir a darnos las manos cada 4 años. Esta es una situación extrema, la pobreza que está viviendo la República Dominicana, pero en el caso específico de Pedernales, ante la mirada indiferente de nuestros gobernantes, con los cuales ya se ha tocado ese tema. Vamos primero a presentar un breve reportaje sobre la situación que les comento y luego continuaremos. El grito es desesperado y generalizado. No hay fuente de trabajo, no hay compañía, no hay nada donde ganarse un salario. Todo aquí no haya nada que hacer. 2 compañías cerradas. La situación de Pedernales no está buena. En esta provincia de Pedernales hay muchas personas que son profesionales y están vagos. No tenemos dolientes en la provincia de Pedernales, llámese senador, síndico, diputado, gobernador, no tenemos dolientes, quien le duela. Los habitantes de la provincia de Pedernales tienen 3 años viviendo precariamente de la agricultura, la pesca, el comercio con el pueblo vecino de Anzapitres, una zona franca que tiene alrededor de 300 empleados, los asalariados del gobierno, y hay quienes señalan que muchos están viviendo del tráfico del palo del guaconejo, madera que se utiliza para las esencias aromáticas. Repito que la situación de Pedernales lo mismo está para declararla de emergencia porque la juventud está viviendo de los pocos palitos que quedan de guaconejo. ¿De qué está viviendo Pedernales? Los pocos palitos de guaconejo que quedan en los montes. Pedernales comenzó a sentir la crisis económica a raíz de que sus 2 principales columnas empleadoras cerraran sus puertas, Cementos Andino Dominicano y la compañía exportadora de bauxita Dobenco. Augusto Velázquez, presidente del sindicato de camioneros, explica las razones que de 328 camiones que trabajaban en la exportación de bauxita quedan menos de 10. En la actualidad, ahora mismo en la realidad, generalmente en Pedernales quedan 6 o 7 camiones. Los camioneros, con mucho sacrificio, hipotecando su casa, haciendo compromisos para salir adelante, al ver el cierre de las 2 empresas que le daban beneficio a Pedernales, han tenido que vender sus camiones, otros han perdido a través de los financiamientos bancarios y han tenido que irse a la ruina. En la misma situación que está la provincia de Pedernales. Este es el campamento de la compañía exportadora de bauxita Dobenco, que mantiene sus puertas cerradas desde hace 3 años. Sus ajuares están vigilados, mas sin embargo, la cementera no ha corrido la misma suerte. En la fábrica los delincuentes han desmantelado muchos equipos valiosos, los hoteles, además de llevársele las camas, aires acondicionados, comedores, ventanas de cristales, inodoros y hasta los protectores de ventanas. Los pescadores también han sentido el peso de la calamidad social que impera en la provincia. Y no se está vendiendo nada ahora mismo. Nosotros antes podíamos vender 5, 6, 7 mil pesos, hasta 8 mil pesos, 10 mil pesos en el día. Y ahora para uno vender 500 pesos o 1000 pesos, uno tiene que coger demasiado sol porque aquí no hay empleo. Al no haber empleo, no hay dinero para la gente consumir la mercancía. La mercancía una vez hasta se le daña de tanto tiempo en el freezer. Bueno, ahora mismo estamos viviendo de los naceritos que consiguen 2 o 3 libras de pescado y no se defiende, consiguen 200 pesos, porque ¿qué va a hacer uno? ¿Me entiendes? No hay nada que hacer. Este señor, comerciante, vive en Los Cayucos, barrio más grande y pobre del municipio cabecera de Pedernales. Es una referencia de la triste realidad del sector.
porque aquí todo es un engaño. Aquí no hay un funcionario del gobierno que pueda dar la mano por el pueblo de Pedernales, porque busca uno. Ninguno le duele Pedernales. 3 años tienen las compañías exportadoras de bauxita y cementos andinos con las puertas cerradas, mientras el pueblo de Pedernales pasa hambre. Para Verdades al Aire, Junior Félix. Bien, ustedes han visto la situación de Pedernales. Supongo que muchos de ustedes han escuchado la canción que habla de la boca abierta al calor como lagartos, tras oscuras, tras un sombrero de espantos. El capitán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo y el cabo al capitán. Y mi pueblo después vio morir a los 3. Esa es la situación, el círculo vicioso en que está viviendo la provincia de Pedernales. Amanecer es lo mismo que acostarse. Las personas hacen exactamente lo mismo, se reúnen en la mañana en el parque, hacen todas las cosas porque no hay forma humana de que las autoridades del gobierno les interese la situación de pobreza por la que está atravesando mi provincia. Todo esto ocurre a pesar de que se ha conversado en muchas ocasiones con las autoridades pertinentes. Yo personalmente me reuní con el presidente Danilo Medina 20 minutos y en 20 minutos le expliqué al presidente la situación por la que atravesó Pedernales cuando se fue la Alcoa Exploration Company, cómo nuestros padres tuvieron que emigrar hacia otros pueblos y el pueblo quedó como un pueblo fantasma. Le expliqué al presidente que esa es la misma situación por la que atravesaríamos si se lleva a las empresas Dovenco y Cemento Andino, que son las únicas que tienen allí 450 empleos. El presidente Medina me prometió a mí en su despacho que me vaya en paz porque él garantizaba que hasta que no haya una persona que le dé a él garantía de que esos empleos permanecerían en la provincia, él no iba a hacer absolutamente nada. Pero resulta que 2 meses después amanecemos con que esas tierras y esas empresas pertenecen al señor Pepín Corripio tras un contrato que nosotros no conocemos, pero que algún día todo el país tendrá que saber los alcances del mismo. Esa es mi posición y mi verdad sobre la provincia de Pedernales. Y quisiera también fijar mi posición sobre la Marcha Verde. No entiendo por qué todavía sectores están hablando de una marcha que ocurrió. Yo creo que es una forma mezquina, una forma asquerosa, asqueante por parte de las autoridades del gobierno, tratar de decir que no surtió los efectos deseados. La Marcha Verde, aun cuando no fuera 1 millón de personas, el objetivo era llamar la atención al presidente y a las autoridades sobre la corrupción, la delincuencia, la criminalidad que está atravesando este país. Y yo creo que más de 2 millones de dominicanos pudieron ver, tanto aquí como en el exterior, cuál es la realidad. Esa Marcha Verde fue sumamente importante para todas esas cosas que pasaron. Pero nada, que sigan creyéndose que ellos son los más importantes, que son los non plus ultra, que lo saben absolutamente todo y que sigan negándole al pueblo la posibilidad de poder elegir sus autoridades y de poder decir lo que tienen que decir. Con esto termino mi segundo comentario sobre Verdades al Aire. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros el doctor Rafael Alburquerque, quien es abogado, es político además, y ha sido vicepresidente de la República en 2 ocasiones. Pero antes de comenzar la entrevista formal, vamos a hacer una breve reseña sobre este interesantísimo personaje. Rafael Alburquerque es un dominicano que nació en el año 1940, el 14 de junio. Su nombre completo es Rafael Francisco Alburquerque Castro. Es político y abogado dominicano que como escritor ha dejado su impronta en temas legales. Es autor de varios libros, entre ellos Legislación del Trabajo en el año 1985, Los conflictos del trabajo y sus soluciones en República Dominicana, Estudios del Derecho del Trabajo en el año 1992 y Derecho Administrativo y Laboral del Trabajo en el año 1993. Fue ministro de Trabajo desde el año 1991 hasta el año 2000 y ha sido vicepresidente de la República en 2 ocasiones. Fue también jefe de gabinete social, donde se manejan todos los cuartos del mundo, pero nunca, absolutamente nunca nadie ha osado indilgarle ningún tipo de acto indebido ni de corrupción. Por eso para nosotros es un honor tenerlo aquí con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Adolfo, por la presentación y la invitación también al programa. Y que aquí dispuesto a responder. Sí, usted es una persona sumamente importante, sobre todo en estos temas que tienen que ver con la política. Vamos a ver. Quisiera comenzar con su valoración sobre la recién aprobada ley de partidos políticos. Leonel Fernández dice que con esta aprobada ley de partidos políticos se ha iniciado la extinción de los partidos en República Dominicana. ¿Cuál es su parecer? Mira, yo creo que todos en el país estamos esperando una nueva, no una nueva, sino una ley de partidos que se diferenciara de la famosa ley electoral, que con la Constitución del año 2010 propiciada por el propio doctor Leonel Fernández, pues quedó ya en el pasado, es obsoleta, había que remozarla. Y hay diferentes aspectos de la ley que son importantes, que son fundamentales para la organización de un proceso electoral tan complejo como el que va a tener lugar en el 2020. Ahora bien, una ley tiene que sujetarse a lo que dispone la Constitución de la República. ¿Es inconstitucional para usted? Hay un artículo de la ley, obviamente, que para nosotros es inconstitucional, que es el que se refiere a que cuando se ordena que los partidos decidan si las primarias para elegir candidatos serán cerradas o abiertas, en un párrafo de ese artículo dispone que son las cúpulas partidarias las que tienen que decidir si el padrón a utilizar para la elección de los candidatos a cargos electivos es el padrón de la Junta Central Electoral o es el padrón del partido. Bueno, pues evidentemente hay una libertad de asociación consagrada en la Constitución, hay una declaración muy categórica en la Constitución de que hay que respetar la democracia interna de los partidos políticos y en tal virtud es a las bases de los partidos, a su congreso donde participan todos los afiliados, los que tienen que disponer si el padrón será el de la Junta o será el padrón del partido político. ¿Por qué? ¿Qué harán ustedes, doctor, para alegar esta inconstitucionalidad? ¿Elevarán un recurso o simplemente se quedarán callados? No, nosotros, mira, el asunto, porque ha habido mucha confusión en la prensa. Al presidente Fernández no le importa que las sean abiertas o sean cerradas. Tal vez abiertas le sea más favorable que la cerrada. ¿Usted cree que gana como quiera, según él? Sí, yo creo que gana como quiera. O sea, no importa si sean abiertas. ¿Por qué esa seguridad? Y perdóneme. Por las propias encuestas que se manejan, por la forma en que el pueblo responde cuando el presidente Fernández va a una determinada provincia o una determinada localidad. Entonces, el problema no es ni la candidatura de Leonel Fernández, ni si él participa con abierta o cerrada. Es que nosotros entendemos que la Constitución hay que respetarla. Y la democracia hay que respetarla, porque de lo contrario caemos en la inconstitucionalidad y corremos el riesgo entonces de que la democracia y los partidos políticos desaparezcan. Pero no elevarán recursos ante esta inconstitucionalidad. Nosotros no, bueno, sí. Hemos visto que el frente opositor está estudiando elevar recursos, habrá organismos que son afectados con su derecho al voto, a elegir y a ser elegidos, que lo puedan hacer, pero particularmente, bueno, si el Congreso lo decidió así, pues bien, pero es inconstitucional porque para qué yo estoy, y esa es la declaración del presidente Fernández y lo que a mí me preocupa. Si yo estoy en un partido político, ¿para qué estoy? Si yo soy miembro del comité intermedio, de un comité de base, y no puedo elegir mi candidato, entonces ¿para qué estoy? Es como si tuviera, por ejemplo, vamos a hablar de los clubes deportivos, que los miembros del club Mauricio Bay votaran en el Club San Lázaro, que los del Club San Lázaro votaran en el Mauricio Bay. Hay un derecho de asociación. Los que tienen que elegir sus candidatos son los miembros del partido. Entonces eso debilita a los partidos políticos. Porque nadie va... Yo mismo diré, bueno, ¿y para qué voy a estar en un partido político? El día que convoque la Junta a elecciones primarias, pues yo voy y voto por el partido que yo entienda que
que es el que mejor representa mis intereses. Hay quienes estiman que esta nueva ley obliga al Partido de la Liberación Dominicana a hacer un nuevo Congreso a fin de modificar sus estatutos y ponerlos de conformidad con lo que establece la ley. Obviamente tendrá que hacerse. ¿Tienen tiempo? Bueno, habrá que hacer un Congreso para poder ajustar los estatutos a lo que dice la ley. Y ese es un problema de tiempo. Pero mi preocupación fundamental, y creo que la del presidente Fernández es esa, o sea, se va a debilitar el sistema de los partidos políticos. Y cuando en un país se debilita el sistema de los partidos políticos, entonces, bueno, puede suceder cualquier cosa. Y vemos los ejemplos. En el Perú, la inestabilidad que ha habido en el Perú durante tanto tiempo, porque los partidos tradicionales del Perú desaparecieron. Entonces, así te puedo mencionar otros países, el mismo caso, por ejemplo, de Venezuela. Al final, el comandante Chávez ganó las elecciones libremente. ¿Pero por qué? Porque los partidos tradicionales, la Acción Democrática y el Partido Social Cristiano, COPEI, habían caído en el descrédito y habían desaparecido. Entonces, en Argentina, por ejemplo, ya no hay partido político. El peronismo está fraccionado en 20 corrientes diferentes. Y Argentina es un ejemplo de primarias abiertas, simultáneas, donde el peronismo no es más que una marca. Entonces está el peronismo de los Kirchner, el peronismo de Eduardo Duhalde, el peronismo de fulano de tal. Porque hay que ir más allá del partido para tú tener una representación dentro de tu partido. Oiga, una frase suya que ha llamado mucho la atención y a mí me ha gustado. Una frase suya. Un partido es democrático cuando las bases son las que deciden. Claro. Sin embargo, en el PLD las bases nunca han decidido. Sí, el poderoso comité político decide los diputados, decide los senadores, no es verdad. Decide las leyes. No. La única vez que el comité político no ha querido decidir, y es porque era una ley que tiene muchos vericuetos, es ahora cuando decidió mandar por ante el Congreso a sus legisladores para que ellos sean quienes opinan y decidan. No, pero la candidatura, yo soy miembro del Comité Central porque las bases me eligieron, no de dedo. O sea, hay un Congreso del partido que se celebra cada cierto tiempo y es el Congreso el que elige. Ahora mismo se amplió el Comité Central y fueron las bases del partido. ¿Y quién decidió que esos senadores repitan? ¿Fue el Comité Político? Bueno, ya eso fue otra cosa. ¿Un acuerdo, Leonel, con Danilo para la reelección pasada? Eso fue ya otra cosa, eso fue una excepción, pero en general, desde que el partido se fundó, desde que el partido se constituyó en 1973, son las bases las que discuten. Siempre hay una reserva de candidatos. En esta ley ahora se le da poder de un 20% que se va a reservar para las direcciones de los partidos, porque siempre, uno tiene que, hay una personalidad en una provincia, podría ser candidato o candidata por el partido, siempre hay reserva para los partidos aliados, pero el 80% de los candidatos, y esta ley ahora es mucho más rigurosa porque establece, y me parece que es importante, que si un precandidato pierde las elecciones, no se puede postular en otro partido. O sea que en esta ley es mucho más rigurosa, dice usted con su palabra. ¿Estaría usted de acuerdo con esta ley, con la excepción del artículo que es inconstitucional? Mira, que tiene muchas garantías que en términos generales convienen al país. Mira, yo tuve leyendo... Si se corrige esa inconstitucionalidad, ¿usted la apoya? Mira, la ley tiene muchos pasos de avance, tiene ese error de la cuestión de las primarias abiertas simultáneas que nos parece inconstitucional, y hay otros aspectos que van a crear problemas. Yo la estuve leyendo en estos días, de repente en un artículo establece quiénes pueden, aparte de los fondos del Estado, quiénes pueden ser contribuyentes de los partidos. Bueno, cuando se habla de eso, se refiere a personas naturales. Entonces yo dije, bueno, pues parece que las empresas no pueden hacer donaciones, tienen que ser personas físicas. Pero más adelante, en otro artículo, cuando se habla, por ejemplo, de prohibiciones, quienes no pueden donar, entonces dice, personas físicas y empresas que aporten fondos ilícitos. Entonces yo me pregunto, bueno, pero venga acá. Antes dice solamente personas físicas y ahora dice, se le prohíbe
a empresas donar fondos ilícitos. Para llevarlo a usted a que son personas jurídicas y personas físicas. Claro, entonces, ¿eso es correcto? No, pero la pregunta ahora, como abogado, por argumento a contrario, si los fondos son lícitos, entonces la empresa puede donarlo. Bien, después de esa aseveración suya, nos vamos a unos comerciales y regresamos en breve. Bien, continuamos con nuestra entrevista con este invitado deluxe que tenemos en el día de hoy, el señor Rafael Alburquerque. Quisiéramos preguntarle, ¿usted se atrevería a aceptar nueva vez una candidatura vicepresidencial? No, mira, yo lo veo más usted ya como un vice... A mí me encantaría verlo como canciller. No, mira, yo creo que lo importante para nosotros es el partido, que el partido entienda que hay que mantener siempre un equilibrio. En el equilibrio está precisamente la unidad del partido y que el partido pueda seguir pues gobernando el país. Yo creo que en el partido, pues desde el gobierno, tanto de los gobiernos del doctor Leonel Fernández como los del gobierno del licenciado Danilo Medina, ha habido un gran progreso en el país, ha habido cambios profundos, la pobreza ha disminuido, la pobreza extrema también ha caído por debajo de... ¿Usted cree que Danilo lo ha hecho bien? Yo creo que sí, que ha hecho un gran gobierno. ¿Por qué no continúan con hombres que lo ha hecho bien? Igual que Leonel Fernández. No, el problema ahora es que la Constitución, el mismo Danilo Medina propició la reforma constitucional y estableció un impedimento. Bueno, ese impedimento existe y naturalmente hay que cumplirlo. Usted no puede, por una razón personal, modificar una Constitución. Sin embargo, ya comienzan los preparativos y las voces con miras a una posible modificación constitucional que permita la reelección de Danilo. ¿Usted cree que es descabellado iniciar esos? Yo creo que eso sería traumático tanto no para el PLD, sería traumático también para el país, porque estaríamos hablando de una nueva reforma constitucional. Y yo creo que hay que evitar aquella expresión, no, la Constitución es un pedazo de papel, no. La Constitución hay que respetarla. Ya con la Constitución del año 2010, nosotros pues hemos comenzado a transitar en lo que se ha llamado la constitucionalización del derecho. Antiguamente, Adolfo, mira, cuando yo estudié, el derecho constitucional se daba en primer año. Y para nosotros, los estudiantes del derecho, era una materia propedéutica. Bueno, es determinante, los derechos humanos y los fundamentales ahora sí. En aquella época, óyeme, era una materia de 3 horas y ya más nunca se hablaba de derecho constitucional. Porque lo importante era la ley. Ya no. Ahora están los derechos fundamentales. Ahora el ciudadano puede recurrir. ¿Cuándo antes? Yo me iba a imaginar como estudiante de derecho que uno podía impugnar una decisión del Estado. Inimaginable. Ahora, un ciudadano que se sienta lesionado puede intentar un recurso de amparo. Pero el argumento de quienes están detrás de la reelección es precisamente eso. Ellos entienden que están siendo lesionados los derechos de Danilo Medina. ¿Por qué? Entre todos los dominicanos, el único que no podrá ser elegido por la gente. Eso, perdóneme, doctor, a pesar de que ellos saben que hay organismos internacionales que dicen que la reelección no es un derecho fundamental. No, aparte de que no es un derecho fundamental, no es el único ciudadano. Si me dicen que va a ser el primero, bueno, muy bien. Pero luego vendrán los otros. Y los otros también tendrán el mismo impedimento. Como en todos los países. Como los otros también tendrán, o sea que no es el único dominicano, ¿no? Es el primero, está bien. Pero luego los otros van a tener ese impedimento. Además ya no fue el primero porque Balaguer también se le prohibió la última reelección, se le prohibió. Entonces, bueno, no va a ser el... Y el PLD estuvo de acuerdo en ese momento. Claro, en esta etapa será el primero, pero después el próximo que venga también la tendrá prohibida. Usted es sumamente honesto. Contésteme esta pregunta. ¿Hay problemas o no a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? Sí, claro que sí, hay problemas y tiene que haberlos, obviamente. Si no fuera un organismo muerto, tiene que haber diferencia, tiene que haber discrepancia. Ahora, lo importante es que esas discrepancias y esas diferencias o esas controversias puedan resolverse a nivel de los órganos ejecutivos del partido. ¿Esas diferencias son salvables si se impone la reelección? Es que
yo no me imagino bajo ningún escenario que pueda haber reelección en estos momentos, porque sería una insensatez. Y yo no creo que el compañero Danilo Medina sea un insensato, todo lo contrario. El compañero Danilo Medina, al igual que Leonel Fernández, siempre ha dado muestra de una madurez, de ser un ente, un ser reflexivo, y lo vimos ahora. Probablemente el país estaba esperando que en la última reunión del comité político iba a haber un choque de trenes. Bueno, y fue una de las reuniones más cortas y una reunión muy armónica. Se había acordado previamente que Radamés Camacho iba a ser el candidato nuestro a la Cámara de Diputados, y lo fue. En el Senado iba a haber cambio y se entendió que Reinaldo Pared, y el propio Reinaldo Pared lo pidió. Bueno, nosotros hubiéramos desautorizado a Reinaldo Pared, que es nuestro secretario general, si le hubiéramos negado el voto. Entonces le dimos el voto. O sea, el PLD no tiene otra gente confiable, tiene que ser Reinaldo, el sempiterno presidente del Senado. Hay miles de gente que pueden ser confiables para ocupar esa posición, pero él es el secretario general del partido hasta que venga el nuevo Congreso, es el secretario general del partido, y si él entendía que estaba haciendo un buen papel y que en estos momentos, por la situación que se da en el país, debería mantenerse en la presidencia del Senado, no éramos nosotros los que íbamos a negarle el derecho al voto, porque se iba a haber el derecho a continuar, porque se podría haberse interpretado como un voto de censura al secretario general, y eso bajo ningún concepto no pudo haberse interpretado como un voto de oportunidad a otro compañero que también tiene sus años. Bueno, hay muchos otros que pueden aspirar, pero se entendió que él era el secretario general, que debía seguir. Bueno, pues perfecto, le dimos el voto a Reinaldo Pared sin mayores consecuencias. Yo tengo una pregunta, es una pregunta en términos personal que siempre me he cuestionado y tengo que aprovechar para hacérsela. ¿Cómo es? Y creo que es importante que incluso para todos los políticos, si es un aprendizaje, yo quiero saber cómo un hombre como Rafael Alburquerque, 2 veces vicepresidente de la República, de uno de los gobiernos que ha sido más cuestionado, calificado de corrupto, mucha corrupción, ha sido vicepresidente sin que jamás a nadie se le haya ocurrido calificarlo a usted de corrupto o indilgarle algo indebido. ¿Cómo hacer para ser como usted? Mira, Adolfo, yo no creo que yo tenga que hablar aquí de mi trayectoria o de Debería mérito. como un ejemplo para los políticos. Mira, yo lo que sí debo aclarar es lo siguiente. Corrupción existe en todas partes del mundo, corrupción existe en todos los gobiernos del mundo, antes o de presentes o futuros, eso no hay problema. Ahora, de ahí a decir o a pensar que hay un entramado de corrupción puesto en práctica por los gobiernos del PLD, eso es absolutamente incierto. Pero la pregunta es en términos personal, ¿cómo usted se blinda para no caer en esos actos de corrupción? Usted manejó todos los cuartos del mundo en el gabinete social, 2 veces vicepresidente, y usted está impoluto. Dele un ejemplo a la gente de cómo se hace eso. Es que yo creo que en los gobiernos del PLD puede haber y ha habido compañeros que han incurrido en actos de corrupción, pero en general han sido gobiernos que han tratado de cumplir no solamente con la ley, sino de llevar a cabo una serie de programas precisamente para tratar de evitar y de minimizar la corrupción. Todo lo que tiene que ver con la ley de transparencia. ¿Quién dio la ley? La dio el gobierno del PLD, los gobiernos del PLD. ¿Quién creó la unidad anticorrupción en la Procuraduría General de la República? En los gobiernos del PLD. ¿Quién estableció un sistema presupuestario que ya no es manejado por el presidente, que ya no tiene excedente de fondos como era anteriormente? El gobierno del PLD. Lo malo es que a pesar de todas esas cosas que usted dice, los 2 gobiernos de Leonel son calificados como los más corruptos del mundo de la República Dominicana. No es cierto. No es cierto. Ha habido actos de corrupción como lo ha habido en otros gobiernos, pero no hubo un entramado de corrupción, y la verdad es que fueron los gobiernos, tanto del compañero Leonel Fernández como los de Danilo Medina, los que han puesto en práctica una serie de mecanismos
para evitar la corrupción. A propósito de esta actual lucha contra la corrupción, ¿cómo usted la valora? ¿Usted cree que es verdadera o es selectiva? En los hechos que están en justicia, ¿usted cree que están todos los que son o son todos los que están? ¿Falta alguien? Mira, yo creo que hay que dejar que la justicia actúe y sea la justicia la que diga quiénes han incurrido o quiénes no han incurrido en actos de corrupción. Aquí no, en todas partes del mundo ahora, con las redes sociales, con el poder que tienen los medios de comunicación, de repente, bueno, alguien es acusado de corrupción y ya inmediatamente es condenado por los medios de comunicación. Es una condenación mediática. Y entonces, ¿qué resulta? Que al final queda desacreditada la justicia. Queda desacreditada la justicia porque si no encuentran pruebas, si lo descargan, entonces dicen, no, la justicia se vendió, la justicia es del gobierno, la justicia está controlada por el gobierno, sencillamente porque los medios de comunicación previamente condenaron a esa persona. O sea, ¿usted cree que los medios son los que están condenando? Los hechos de sus compañeros de partido que están... No digo que los medios condenen, digo que los medios hacen una campaña... infundada, digamos. No, una campaña que lleva a la opinión pública a condenar, no es los medios, la opinión pública llega entonces a condenar a fulanito de tal, bueno, y después resulta que no hay prueba ninguna. Pero los medios lo que son es portavoces de decir pero lo vemos, los sometimientos. Lo vemos a diario, tú de repente dices, bueno, yo recuerdo en el gobierno de Antonio Guzmán, que Sonia Guzmán era la dueña del Hotel Lina. Hágame el favor, después se entendió que no era la dueña del Hotel Lina, pero todo el mundo lo repetía. Cuando aquí llegó Carrefour, todo el mundo decía, Lionel es el dueño de Carrefour. Pero por Dios, si Carrefour... Pero es el dueño de la Fundación Global, o sea, 400 millones. Carrefour es una empresa francesa reconocida en toda Europa. No se la pegaron a Lionel. Entonces, eso lo repiten y lo repiten y lo repiten. Hay actos de corrupción. La justicia dice, no es verdad, ¿y quién queda desacreditado? Hipólito le ha pedido que explique los fondos para la Fundación Global, 400 millones. ¿Usted cree que por lo menos es ético haber sido presidente y salir con una fundación de esa magnitud? Yo creo que sí, que es absolutamente ético. Es una fundación que les aporta. Es una fundación que está ofreciéndole un servicio al pueblo dominicano. Pero ese es el resultado, ¿es de dónde sale el dinero? Se le contestará cuando Hipólito también explique todos los actos de corrupción con Pepe Goico. ¿Cuáles actos de corrupción con Pepe Goico? Y el Pepe Carr. Y el helicóptero que guardaban narcotraficantes en... Pero ya eso fue ante la justicia y eso se definió. Que lo explique primero. Pero bien, vámonos a una nueva que lo explique. Pausa y continuamos con este tema cuando regresemos. Bien, continuamos con esta interesantísima entrevista con el doctor Rafael Alburquerque. Sumamente contento de yo tenerlo aquí como mi entrevistado. Le quería decir, hay organismos internacionales que dicen que la delincuencia y la corrupción son los principales factores que están afectando a República Dominicana. Sí. ¿Cómo ve usted la lucha del gobierno contra esos flagelos? ¿Los ha enfrentado bien o se les han escapado de la mano? No, mira, yo te digo, yo creo que es uno de los temas más importantes en estos momentos, es una situación de la seguridad ciudadana, que es una tarea que tiene que ser abordada por toda la ciudadanía. No solamente el gobierno, no solamente la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía Nacional. Yo creo que es una responsabilidad, pues, de todos el aportar lo que en los límites de la fuerza que uno tenga para combatir ese flagelo. Un flagelo que golpea toda Centroamérica, por ejemplo, toda América Latina, por un problema o sea, no es una delincuencia concentrada en un determinado país, son mafias internacionales que operan con el narcotráfico, con lavado de activos, que tiene que ser combatida a nivel no solamente nacional, sino también a nivel internacional. Sí, pero yo me quedo en el caso nacional. ¿A qué usted puede atribuir ese aumento desproporcionado de la corrupción y la delincuencia en el país? ¿Se le ha escapado de la mano al gobierno? No, vuelvo y te digo, son nuevos tiempos, se va desarrollando, tú vienes recibiendo también herencias del pasado
y tiene que llevar una lucha continua, una lucha permanente. Es el mismo caso de la seguridad fronteriza. El mismo caso de la seguridad fronteriza es otra de las tareas fundamentales que tienen que ser abordadas con seriedad y con amplitud, no por este gobierno, sino por todos los gobiernos. No importa el signo político, puede ser un partido de oposición que acceda en un futuro al gobierno nacional. O sea, que la corrupción es la acumulación de gobiernos anteriores. No, la acumulación es un problema, óyeme, yo recuerdo haber en una conferencia a un profesor español que le hicieron esa pregunta. Bueno, ¿y de dónde viene la corrupción? Y él le dijo, mire, señor, cuando usted se lee a Cervantes, el Quijote de Cervantes, recuerden lo que dijo Sancho Panza cuando Cervantes le entregó a gobernar la ínsula de Barataria. Cuando terminó el gobierno, Sancho Panza dijo, pobre entré, pobre salido, qué tonto he sido. Entonces, de ahí viene la... O sea, es la corrupción... Pero eso no aplica, por ejemplo... No, la corrupción es consustancial al ser humano, consustancial a todo gobierno. Lo importante, Adolfo, es combatir esa corrupción. Pero me extraña que usted alegue una frase como esa, porque usted entró pobre, salió como es, y no tiene de qué arrepentirse. No, yo no me arrepiento absolutamente de nada. Entonces, ¿por qué alegar esa frase que la hacían como para que vean que...? No, para decirte que lo que tú me viene del pasado, sí. Ha habido corrupción siempre. Y la habrá siempre. Yo no creo que desaparezca. Lo importante es que no haya impunidad. Que cuando alguien incurre en un acto que sea delincuencial, sea sometido. Porque esas nuevas generaciones que se van formando, ¿qué es lo que dicen? Ah, bueno, pues resulta que a fulanito de tal se enriquece y no lo sanciona. ¿En este gobierno no hay impunidad? Ha sometido y ha habido condenaciones y hay procesos judiciales que están abiertos. Pero no hay impunidad. Ahora, ha habido sanciones ya, ha habido condenaciones ya de funcionarios corruptos y en estos momentos hay también juicios que están abiertos. Ahora, esperemos, porque el problema es ese, vuelvo y te repito lo que dije anteriormente. De repente lo descargan porque, bueno, lo acusaron injustamente, queda desacreditado el funcionario y la justicia no sirve. Entonces, ¿quién es el culpable? Bueno, nosotros mismos, que antes de que la justicia falle, nosotros ya estamos condenando. Entonces, y hay una presunción de inocencia. Sí. Por eso le quería preguntar, entonces, estos reclamos de la sociedad en términos generales, ¿son infundados? No, al contrario. La Marcha Verde y todo. No, yo creo que al contrario, yo creo que tienen... Eso ayuda a gobernar, eso ayuda a hacer un buen gobierno, eso ayuda a tomar las medidas pertinentes y necesarias para tratar no de resolver, sino de enfrentar estos males. ¿Estuvo correcta entonces la Marcha Verde? Mira, yo creo que toda manifestación que se pueda hacer frente a un gobierno, esa es la democracia, que si yo no estoy de acuerdo con una medida, yo la critique, yo reclame. El problema de los gobiernos del PLD ha sido eso, y por eso tal vez nuestras diferencias internas, que no tenemos una oposición fuerte. Nosotros quisiéramos tener una oposición fuerte, una oposición que nos dijera diariamente lo que estamos haciendo mal para corregirlo. Aun cuando se empeña una parte, por ejemplo, del gobierno de querer tapar, por ejemplo, los resultados de una Marcha Verde. No, yo no creo que nadie se ha empeñado, yo creo que se hizo una marcha, se respetó la marcha, se le dio protección incluso policial, así que yo no creo que nadie tiene por qué asustarse por una manifestación y un reclamo. Que pueda haber exageraciones, que pueda haber exceso, eso es otra cosa. Pero yo como demócrata no puedo bajo ningún concepto condenar la manifestación de una oposición. ¿Nuestra economía, según usted, anda bien? Anda muy bien. ¿La pobreza que reclama la gente es perceptiva entonces? Anda muy bien. ¿La falta de cosas en los hospitales es percepción? Hemos tenido un crecimiento promedio de un 7%. La pobreza, en el año 2000, en el año 1996-2000, cuando terminó el primer gobierno del presidente Fernández, la pobreza se situaba en
un 26-27%. Cuando volvimos al poder en el año 2004, estaba rozando el 50%. ¿Fruto de qué? Fruto de un mal gobierno que provocó que 1.500.000 personas fueran a la pobreza, fueran a la miseria. El desempleo, nosotros dejamos el desempleo en un 13%. Cuando volvimos al gobierno en el 2004, precisamente por resultados del mal gobierno del PRD en ese entonces, volvimos de nuevo a un 20% de desempleo. Hoy ya el desempleo bajó de un 10%. ¿Gracias a qué? A los gobiernos del PLD, de Leonel Fernández y del compañero Danilo Medina. ¿Bajó el desempleo? De manera que Dios nos libre que tengamos de nuevo un gobierno como el que tuvimos entre el 2000 y el 2004. ¡Wow! Mire, hay una pregunta que yo quiero hacerle acerca de algo que mucha gente llama como una película mal lograda. Es el hecho de que sean expulsados de las filas como miembros del comité político Félix Bautista y el que era ministro Víctor Díaz Rúa. ¿Qué pasa? Cuando ya no tenían actos de corrupción en su contra. ¿Por qué el comité político hace esa cosa? ¿Qué quiere? ¿Satisfacer el morbo de la gente? ¿O usted cree que fue justo, luego de no tener procesos pendientes, cuando ustedes tienen otros funcionarios que son miembros del comité político y de otras instancias que sí están ante los tribunales? ¿Por qué ellos dos? Mira, ese es un caso para nosotros cerrado porque tanto el compañero Díaz Rúa como el compañero Félix Bautista pidieron licencia. A mí me parece que... Una licencia forzosa, eso lo sabemos, ¿no? ¿Verdad? No, lo habían pedido antes de que Reinaldo dijera que lo iban a suspender. Yo en ese momento incluso lo dije públicamente. Me parece que es innecesario porque ya hay licencia y el comité político por eso lo ratificó. Ellos están en licencia y lo habían pedido. Entonces, bueno, no tenía por qué razón procederse a una suspensión, tal vez como tú dices, para satisfacer la opinión pública, pero al fin y al cabo ya habían pedido licencia los dos y era lógico que así fuera. Los habían combinado a pedir licencia porque se ve más elegante pedir una licencia, eso lo sabemos, doctor. No, nadie lo había combinado. Como la pidió también Temístocle Montal, la pidió Julio César Valentín y la pidió también Radamés Segura. ¿Y por qué a esos que usted acaba de mencionar no le dieron licencia? Porque no se les ha dado. Solamente a Félix Bautista y a Víctor. No, ellos también la pidieron la licencia. ¿Pero por qué no se la dieron? Porque estaban todavía en el proceso de instrucción. Entonces, bueno... Por eso ahí era que había que dársela, porque está en un proceso de instrucción y ellos la solicitan. Entonces, bueno, y al final fueron archivados provisionalmente. Entonces, bueno, por esa razón. Pero ¿a usted le parece bien la sustitución de las personas que pusieron por ellos? Bueno, eso fue ¿No tiene un metamensaje político? No, eso fue una decisión del comité político. Punto. Y bueno, el comité político lo decidió así. Ahora tú, me decía, bueno, que son de la corriente del compañero Danilo Medina. Bueno, la decisión política fue tomada por el comité. Bueno, si a usted le parece. Y eso nosotros lo respetamos. Mire, la Junta Central Electoral tomó una decisión mediante resolución de suspender las actividades proselitistas, que una facción del Partido de la Liberación Dominicana ha criticado fuertemente. ¿Por qué oponerse a que se suspendan las actividades proselitistas? ¿Por qué no están de acuerdo con esa decisión de la Junta? Mira, yo creo que hay libertad de asociación, hay libertad de reunión, hay libertad de expresión. Entonces, muy bien, en una pre-campaña usted regula. Dice, bueno, como lo dice la ley ahora, en la pre-campaña usted tendrá que hacer actos internos del partido para pedir el voto de los compañeros de su partido. Bueno, no sé cómo se va a hacer, porque como la ley habla también de la posibilidad de una primaria abierta, entonces ¿a quién le va a pedir el voto? ¿A los miembros del partido o le va a pedir el voto a los ciudadanos en general si las primarias son abiertas? Tengo una pregunta final. ¿Cómo se define Rafael Alburquerque? ¿Usted baila, usted bebe? ¿Qué tipo de persona es? Mira, yo en estos días recibí uno de esos correos que mandan y en ese correo se hablaba Pepe Mujica y lo quiero repetir y esa es mi filosofía de vida.
La política no es una profesión ni un oficio. Ser abogado, ser carpintero, ser ingeniero, si usted quiere enriquecerse, usted tiene un oficio y tiene una profesión. La política es pasión. ¿Cómo se define usted entonces? La política, así, yo estoy en la política por pasión. Uno no puede vivir de la política, uno tiene que vivir para la política. Y yo estoy en política porque creo que con mi actuación y con mi actividad y con el trabajo que yo puedo hacer desde el gobierno o desde la oposición, cuando he estado en la oposición, puedo ayudar a desarrollar al país, puedo ayudar a desarrollar a nuestro pueblo. Bien, por eso es que uno tiene que estar en política. Perfecto. Ahora, el que quiera hacerse rico, que ejerza una profesión o un oficio. No me contestó si baila o bebe. Bueno, cuando tengo que bailar, bailo. Y cuando tengo que tomar un trago social, tomo un trago social. Bien, esa es la naturaleza del hombre. Para mí ha sido más que un honor tener un hombre como Rafael Alburquerque frente a mí para entrevistarlo, porque es un hombre que yo entiendo que es un ícono, es un ejemplo de lo que debe ser el político y de los hombres que debemos seguir en este país. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias, Adolfo.